Perdón, les informo que hay una lista de oradores y se les ha concedido la palabra en función de cómo se registraron. Para hechos, indudablemente que tiene el derecho de hacer uso de la palabra el senador Miguel Barbosa, y si es para ello, con gusto se le concede el uso de la misma. Sonido, por favor, en el escaño del senador Miguel Barbosa. Sí pido la palabra para alusiones personales. Para alusiones personales se le concede. Pido la equidad en el desahogo del orden de oradores. Está como siguiente orador el senador Ríos Peter. El grupo parlamentario propone que en sustitución en ese orden haga uso de la palabra la senadora Dolores Padierna. También voy a hacer uso de la palabra por alusiones personales, pero tenemos ese turno nosotros, señor presidente. Entonces pido la equidad en el trato para poder desahogar de esa forma el lugar que nos corresponde. Sí, a ver, solo le informo que en su momento no se le dio la palabra al senador Ríos Peter porque no estaba presente, o sea, no fue que se le haya negado, y con gusto se le cede el turno a quien ustedes determinen. Presidente, anunciamos allá a la mesa que no estaba en el salón el senador Ríos Peter y pedíamos la sustitución para que en ese lugar interviniera la senadora Dolores Padierna. Entonces pido ese trato equitativo. Con gusto se le concede esa petición y hará uso de la palabra la senadora Dolores Padierna. Hasta por 5 minutos se les concede el uso de la palabra, y en su momento, en su turno, al senador David Penchina Group. Solo les pido que nos sujetemos a los tiempos reglamentarios para poder escucharnos todos con respeto. Gracias. Las posiciones simuladoras, los que vienen a criticar aquí un seguro de desempleo, que coincido en el diagnóstico, pero no hay autoridad moral de criticar un seguro de desempleo cuando se lanzó a la calle a 43,000 trabajadores del SME. Eso es imperdonable y no hay ninguna autoridad de usted, senador, para criticar a mi partido, después de cómo dejaron al país con 100,000 muertos, con 100,000 muertos derivados de su estrategia errática. No tienen la autoridad para venir a criticar a nada ni a nadie. Entonces hay que ser responsables en el debate. Los falsos discursos no ayudan a nada ni a nadie. Yo pedí la palabra, presidente, para hablar de cosas no mediáticas que lamentablemente vienen contenidas en la reforma hacendaria, de las que nadie habla y que tienen una repercusión muy importante en la vida del país. Me refiero a muchas cosas que lamentablemente este tipo de debates no da para hablar bien, pero quiero referirme rápidamente al régimen de consolidación fiscal y a otros que, según las cifras del gobierno actualizadas apenas hace 15 días por el SAT, actualizó al régimen de consolidación en su diagnóstico y nos dijo que son 391 grupos empresariales que agrupan a 5,285 empresas, que tienen un volumen de ventas de 5 billones de pesos anuales, que pagan en promedio 4.1% de impuestos sobre la renta, que deben 127,000 millones de pesos de impuestos diferidos, y lo más grave es que, como pactaron el diferimiento de impuestos en forma ilimitada, no se les va a cobrar, y que el erario público ya perdió más de 130,000 millones de pesos, y que lo que está pensando el nuevo gobierno es un borrón y cuenta nueva. Ver hacia adelante y prácticamente condonar cantidades inmensas de impuestos diferidos mientras hacen el cobro a las clases medias, mientras eliminan la deducibilidad de las prestaciones y están elevando la deuda a cantidades superlativas.
Este régimen de consolidación, si bien se proponen medidas para simplificar y para transparentar el cálculo del impuesto, y que con eso va a facilitarle a las autoridades la fiscalización a estos grupos, las medidas que se proponen en el régimen opcional para grupos de sociedades son insuficientes para terminar con los abusos, con la elusión fiscal, y a los que tienen inmensas fortunas y que tienen derecho de picaporte les dan y gozan de todos los privilegios habidos en estas reformas fiscales. Ahora dicen que ya no va a ser del 50% la consolidación, sino del 80%, lo cual implica que no se elimina la doble contabilidad que hay en este régimen. Se contabiliza un impuesto para lo integrado, otro impuesto para lo no integrado, mientras que el resto de las empresas pagan al 100% de su valor accionario y el 30% de este impuesto. ¿Por qué al grupo de la élite económica les permiten estas canonjías? Y si bien es cierto que se reduce el régimen de 5 a 3 años de diferimiento, siguen difiriendo este pago de impuestos y las grandes firmas seguirán gozando de todo esto. Están violando, por cierto, este régimen es violatorio del artículo 31 de la Constitución. Pero quisiera decirles que lo que prometió Enrique Peña Nieto cuando anunció la reforma hacendaria fue eliminar el régimen de consolidación fiscal. Y lo que están haciendo no es una eliminación, sino solamente un cambio de nombre, un cambio de reglas, pero sigue lo mismo para los grandes grupos que consolidan. En el tema de las telecomunicaciones, que me parece muy importante, está cancelándose en la minuta los artículos 244G y 244H, cancelándose estos artículos que propuso el Ejecutivo. El diputado González Luna, del Partido Verde, perteneciente a la telebancada, presentó la propuesta de posponer la definición del pago de derechos de las bandas 2.5 y 700 MHz para que el IFETEL defina el valor del espectro. Eso no está facultado el IFETEL. Las comisiones dictaminadoras establecieron una disminución de impuestos. En la banda 2.5 el Ejecutivo proponía una cantidad, por el tiempo no la voy a decir, son varias cifras, pero la Cámara de Diputados, las comisiones dictaminadoras, propusieron una reducción del 60% de la contribución que proponía el Ejecutivo. Pero al final se concilió con el Partido Verde y la propuesta del Ejecutivo en su primer transitorio, que era que no pagaran sino hasta que saliera el actual gobierno, sabrá Dios qué acuerdos habrá atrás de esas decisiones. Ahora se coincide con cancelar estos artículos. La rebaja implicaba una disminución de 632 millones de dólares o 7,000 millones de pesos que ya no pagarán los consorcios de la radio, de las telecomunicaciones. Los argumentos de la telebancada, que espero aquí no se repitan, es de que el IFETEL debe de definir el monto de contraprestaciones en el otorgamiento de este valor del espectro, pero no. El artículo 28 de la reforma constitucional de telecomunicaciones se establecieron las funciones del IFETEL y ahí está, en efecto, fijar contraprestaciones. Pero, pues, lo que se refiere al otorgamiento de concesiones, a la revocación de concesiones, a la titularidad y operaciones de sociedades, etcétera, etcétera, son muchas facultades, pero no la de hacer una ley de derechos. Las leyes las hace el Poder Legislativo y la fijación del pago de derechos, que el pago de derechos es un gravamen establecido en la Ley Federal de Derechos, solo corresponde al Congreso de la Unión. Senadora, le recuerdo que su tiempo ha concluido y le ruego que termine. Para respetar su llamado, presidente, y lo acepto,
me anotaré al final de la lista. Muchas gracias. Sí, gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Informo a la Asamblea que, además de los oradores registrados en lo general, en lo particular podrán hacer las reservas que consideren y habrá tiempo para que sigamos escuchando a quienes quieran participar en este debate. Así es que, por respeto, les reitero que podamos hacer cumplir los tiempos del reglamento. Se le concede el uso de la palabra. Sí, antes, sí, sonido en el escaño del senador Javier Lozano. Nomás le informo que en este momento hará uso de la palabra el senador Miguel Barbosa Huerta para alusiones personales, y nada más le pregunto, ¿con qué objeto? También, tan pronto termine el senador Barbosa, para alusiones personales. Con de gusto la senadora Dolores Padierna. Con gusto se atenderá eso. Adelante, señor senador Miguel Barbosa Huerta. Sin duda que el Senado de la República está desahogando esta propuesta de reforma hacendaria, miscelánea fiscal, o como cada quien pueda calificarla, con mucha responsabilidad. Ayer presenciamos un rico debate y ninguno de los aquí presentes podrá decir lo contrario. Vimos la argumentación de economistas destacados, de políticos destacados, y de verdad nos sentimos orgullosos de cómo se desahogó el mismo. El día de hoy también hemos escuchado planteamientos muy inteligentes. El día de hoy hemos encontrado en las senadoras y en los senadores la voluntad de opinar sin agredir. Hoy solamente respondo las alusiones de un provocador, de alguien que denigra el valor de sus compañeras y compañeros de bancada. De verdad, tenemos que actuar con mucha seriedad para hablarle al pueblo de México. Un coordinador parlamentario debe de asumir el control de la regulación del proceso, del proceso legislativo en cada uno de los asuntos. Esa es mi función. Haber desahogado un debate con un periodista tan importante como Joaquín López Dóriga, sin duda nos vincula con lo que dijimos y con lo que hacemos. Sin duda que sí. Y sin duda reitero todo lo que dije en esa tribuna, que por lo que a mí respecta, yo no estoy en contra de toda la reforma hacendaria, que nuestro grupo iba a analizar rubro a rubro, íbamos a fijar posición en cada uno de ellos. Venir a hacer un planteamiento de estar en contra de una propuesta, en el caso del Partido Acción Nacional, a cuyos integrantes yo respeto, a los serios, no a los provocadores, a los serios. Es un asunto de contraste del gobierno que perdieron de la pasada administración con el gobierno actual. Esa es la razón, ese es el rencor con el que se animan argumentos que denigran al Senado de la República. Yo quiero, de verdad, encontrar en los grandes polemistas del parlamentarismo, cuando el PRI era casi partido único y la oposición, la derecha y la izquierda, siempre argumentaban con fuerza, con mucha inteligencia. Quiero ver en cada panista la inteligencia de Castillo Peraza, la congruencia de Gómez Morín y el valor y arrojo de Manuel J. Cloutier. Ahí quiero encontrar el valor del pensamiento del Partido Acción Nacional. Quiero encontrar el valor en la izquierda de nuestros grandes hombres políticos congruentes que supieron fijar el pensamiento de la izquierda cuando no teníamos el nivel de influencia que hoy tenemos.
Hoy, en esta época moderna, nos han robado 2 presidencias de la República. En los hechos electorales así ha ocurrido. Y de verdad, enaldezcamos el Senado. Tiene mucho el grupo parlamentario del PAN con qué contribuir a eso. Vamos a tener que desarrollar un diálogo político muy intenso entre los grupos parlamentarios para este y para muchos otros temas. No lo manchemos, no lo denigremos, no actuemos con bajezas, actuemos con altura de miras a los pensamientos que tienen orientaciones hechas con ciertos dogmatismos y de los cuales podemos compartir todos. Contra la ira, templanza; contra la provocación, inteligencia. Señor Javier Lozano, gracias. Gracias, señor senador Miguel Barbosa Huerta. Para alusiones personales se le concede el uso de la palabra al senador Javier Lozano Alarcón. Mire usted, senadora Padierna, bienvenidas. Si alguien no tiene autoridad moral aquí para criticar una decisión oportuna, pertinente, legal y valiente, como fue la extinción del corrupto e ineficiente organismo Luz y Fuerza del Centro, que ejecutó magistralmente el presidente Felipe Calderón, es usted. Usted y las mafias que cobijan en el gobierno del Distrito Federal. Yo sí tengo esa autoridad moral porque yo sí enfrenté sindicatos corruptos, no los apapacho, no los cobijo, no los hago mi clientela, como a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Esa es la gran diferencia. Y por cuanto hace a su señalamiento, senador Barbosa, yo puedo ser, como usted dice, un provocador, pero tengo palabra. Y la palabra en la política es un gran valor, es un gran activo. Yo lo único que le pido es que usted honre su palabra. La palabra que comprometió, no frente a mí, sino frente a los ciudadanos. Si usted lo hace, se lo voy a reconocer. Pero si no, créame que una y otra vez lo voy a exhibir. Y critica usted, y con eso termino, a los gobiernos del pasado. RT fácil, porque ustedes nunca han sido gobierno federal. ¿Y sabe qué? Al paso que va, como dijera don Teofilito, ni lo serán.